Bueno, bienvenidos a esta entrega de Apocalipsis. Estamos estudiando versículo a versículo. Ya vamos en el capítulo 2, el mensaje de la iglesia de Pérgamo. En el video anterior hablamos acerca de lo que Dios dice en el versículo 12 y 13. Algo que caracteriza al Señor es que Él primero comienza elogiando a la iglesia, mostrando las cosas positivas. Por ejemplo, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es algo interesante, que Dios los está felicitando por la persistencia, por la fidelidad a pesar de. Y bueno, esto me trae a mi mente una discusión, una polémica que hay, que si una persona se aparta de Cristo, ¿realmente fue convertido? ¿Realmente hubo la regeneración en su vida o sencillamente no era salvo? Y bueno, hay una discusión sobre eso. Pero mire, algo que nosotros podemos ver en el Apocalipsis es que algo distintivo del pueblo de Dios es su permanencia. Ellos se mantienen firmes y fieles al Señor independientemente de toda la situación económica, a pesar de las burlas, de la persecución y aún de la muerte, porque en los primeros siglos hubo muchísimas muertes. De hecho, ahí menciona mi testigo fiel, Antipas, que es un representante de muchos que habían muerto. Solamente menciona ese, pero fueron muchos los que habían muerto, y el Señor está felicitando a la iglesia porque se han mantenido fieles. Entonces, para resaltar el hecho de que lo característico de un verdadero cristiano es la permanencia. No importa las circunstancias, no importa la persecución, no importa nada, ellos se mantienen fieles al Señor. Y, por ejemplo, miren, eso es aquí en el capítulo 2, el versículo 2, a la iglesia de Éfeso. Le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y bueno, podemos leer muchos versículos que tratan de eso, de la permanencia del pueblo del Señor en medio de una situación tan difícil como la iglesia primitiva. Entonces, imagínese, mire el 19, a Tiatira, dice: yo conozco tus obras, amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces note que el Señor está felicitando por la permanencia, por la fidelidad, por la constancia, por mantenerse fieles a Él en medio de las circunstancias. Entonces creo que esto aporta un poquito a esa discusión. Si alguien se va del Evangelio, bueno, se puede haber ido de la iglesia, pero el hecho de que deje de asistir un tiempo a la iglesia no quiere decir que se apartó del Señor. Pueden haber varias circunstancias, pero un verdadero hijo de Dios permanece. Eso es lo característico. Independientemente de lo que pase, se va a mantener fiel al Señor. ¿Por qué? Porque es que el Señor es poderoso para guardarnos, para ayudarnos. Es la gracia del Señor, es la misma gracia del Señor que nos trae al Evangelio, y esa misma gracia nos mantiene, nos sostiene para llevarnos a un feliz término. No depende de las personas, no es por la lucha personal, no es porque se esfuerza, es la gracia del Señor. Por eso toda la honra y toda la gloria es siempre para Dios. Como dijo el salmista: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Entonces, tenga en cuenta usted, como verdadero hijo de Dios, que el Señor le va a ayudar para sostenerlo, y el término va a ser llegar, cumplir el propósito del Señor, que es nuestra salvación, por la pura gracia. Bueno, aquí en la iglesia a Pérgamo, el Señor le felicita, le menciona su fidelidad a pesar de las circunstancias, pero en el versículo 14 comienza con un pero. Y
Dios no solo resalta lo bueno, sino que también no puede pasar por alto lo malo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué bonito, ¿no? Poquitas cosas, pero las hay. Ahora, eso es algo importante. Los cristianos que permanecen no son cristianos perfectos. Como David puede embarrarla, como Pedro puede negar a Jesús, pero a pesar de todo eso se va a levantar en el nombre del Señor y va a permanecer. Esta iglesia no era perfecta como ninguna. Así es de que si usted busca iglesias perfectas, eso no la va a encontrar ni en la Biblia siquiera, porque no existe la perfección, pero sí existe la verdadera iglesia del Señor, que la verdadera iglesia del Señor está en proceso de santificación. La perfección será en el reino de los cielos, pero mientras que estemos acá, vamos a tener que luchar con nuestro pecado y el pecado de otras personas. Bueno, el versículo dice 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que el Señor diga eso con nosotros. Tiene muchas cosas buenas, pero hay algunas cositas que hay que mejorar. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la primera cosa. Tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Entonces, interesante es que el Señor menciona lo bueno, pero también menciona lo malo. Así sean cosas poquitas, pero hay que corregirlas. El pecado de Balaam. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Números, nos muestra que Balaam y Balac se unieron y como no podían maldecir al pueblo de Dios, le aconsejó que el pueblo fuera invitado por las mujeres cananeas para participar de los sacrificios que hacían a sus dioses paganos y que así el Señor iba a castigar al pueblo. Y efectivamente eso fue lo que pasó y así el pueblo fue castigado por la idolatría. Aquí está hablando de lo mismo. Bueno, ¿cuál es el problema de la iglesia de los primeros siglos? Había también adoración a muchas deidades, a muchos ídolos, pero también al César. Y entonces parece ser que la iglesia permitió a esas personas ahí en su seno, con esas personas que están animando a los cristianos, diciéndoles que no era tan malo participar de esas fiestas. Y eso lleva a mostrar que Dios no tolera eso. El cristianismo se conserva, se caracteriza también por la pureza de la doctrina, de tratar de ser lo más fiel al Señor, sin que haya la perfección, pero ser fieles al Señor. El tema de los sacrificios a los ídolos, ¿qué significa? Pablo lo explicó, le dedicó bastante material en Primera de Corintios para explicar que, bueno, un ídolo nada es. Y si usted va y le ofrecen carne, va a comprar carne, no pregunte si fue sacrificada, ¿cierto? Porque un ídolo nada es. Pero si usted sabe que es eso, no debe comer eso. ¿Por qué? Porque al comer la carne que fue sacrificada al César, o a un dios, a Zeus, o a Asclepio, o a cualquier otro de los tantos dioses que había, es participar de esa adoración a ellos. Ahora, no solamente aquí habla de fornicación, porque es que la adoración para esos dioses eran unas especies de ritos sexuales que se hacían mientras que se adoraban a los dioses. Entonces ellos, más que una doctrina, era una práctica anticristiana, y el Señor viene diciendo que eso aborrece la perversión sexual, aborrece la idolatría. Es que básicamente los principios del Señor no cambian. Aquí están reiterando lo que está en el Decálogo, en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te postrarás ante ella, no le adorarás. Pero también el Decálogo dice, no cometerás adulterio. O sea, el pecado sigue siendo pecado. La fornicación, el adulterio y todo lo que es malo, prohibido por la ley del Señor, eso sigue siendo pecado. Los tiempos cambian.
pero los principios del Señor se mantienen. A veces hay gente que, se dicen ser cristianos y vienen en adulterio, fornicación, y como no ha caído un rayo de una y los ha pulverizado, entonces ellos creen que Dios, no, eso era en el Antiguo Testamento, eso era en los tiempos bíblicos, pero ahora no. Dios mantiene sus principios y Dios viene aquí a decirle a la iglesia, tengo contra ti esto. Por eso le manda a arrepentirse. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, los principios del Señor no cambian, no cambian. Contrariamente a lo que hizo Éfeso, la iglesia de Éfeso, Éfeso rechazó la mala doctrina, a los falsos maestros, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y el Señor la felicita por ser estricta con eso. Pero esta iglesia de Pérgamo parece que toleró ahí. Y ahí es el problema. Mire, la idea es la siguiente. La iglesia de Pérgamo se oponía o resistía fuertemente la presión de la persecución, los sufrimientos, todo lo de afuera, lo que el imperio y lo que el paganismo venía contra ella, pero no estaba resistiendo lo que la doctrina y las costumbres o las prácticas paganas o la fornicación y la mala doctrina. Y eso es como una constante en la iglesia. Somos buenos para repeler lo de afuera, pero el daño viene de adentro. Lo más peligroso y lo que le ha hecho daño a la iglesia a través de toda la historia no ha sido la persecución, eso la fortalece. No ha sido el paganismo, es la mala doctrina, es del interior, es de adentro que se hace daño. Y eso es lo que está pasando. Éfeso rechazó esto, pero Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, estaba tolerando y por eso el Señor viene a decirle que lo sacrificado a los ídolos. Recordemos que en el concilio de Jerusalén se había establecido, en el Hechos capítulo 15 dice que los gentiles se debían apartar de lo sacrificado a los ídolos y de la fornicación. Eso sigue siendo entonces un pecado y lo podemos ver. Dios dice que vendré, le dice, yo vendré con la espada de mi boca. Es curioso que Balaam fue amenazado por la espada del ángel, ¿se acuerda? Cuando la burra vio al ángel y con la espada desenvainada y se detuvo y fue amenazado con la espada. Y finalmente la historia muestra que él murió a filo de espada. Entonces parece ser que aquí el apóstol Juan está retomando esa idea y les dice que vendré con la espada, vendré con la espada. Ahora sigue diciendo, versículo 17, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Curioso, el maná. Le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es eso? Bueno, en el Números también, en el pueblo del Señor iba por el maná. Y recordemos que Jesús les dijo que vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero yo soy el pan del cielo. O sea, en otras palabras le está diciendo con la misma figura del maná que está escondido porque llegará el momento en las bodas del Cordero, cuando el Señor va a servir, cuando va a hacer esa comunión con el Cordero. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que no comeré del fruto de la vid hasta que esté en el reino de mi Padre. Entonces el Señor le está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, al que se mantenga fiel y que rechacen esa doctrina y que rechacen la fornicación y se mantengan puros, él va a comer del maná escondido. Todo esto es una referencia a la participación, la comunión plena que tendremos en el reino de los cielos. Entonces le está diciendo a la iglesia, mire, no coman lo sacrificado a los ídolos, coman del maná, ustedes van a comer del maná escondido. Es un contraste entre la comida que se sacrifican a los ídolos con la comida que es verdadera comida, la que viene del Padre, que es
Jesucristo como el pan vivo. De esta manera terminamos el estudio de Pérgamo. Continuamos en el próximo video. Que el Señor nos ayude para seguir el ejemplo de esta iglesia, mantenernos fieles y cuidar la doctrina, las prácticas anticristianas. El Señor no cambia sus principios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios nos bendiga.